Doctor Bula, déjeme entender lo siguiente. Es obvio que la globalidad y el globalismo son dos términos diferentes. Ambos han tenido un camino allanado completamente por todo lo que son las redes sociales y las comunicaciones en el mundo. De hecho, esta pandemia, el COVID-19, es la primera que tiene redes sociales propias y por eso estamos metidos acá. Quiero entender otra cosa y es este globalismo, antes era manejado muy por estados, por ideologías, y esto en el fondo llevaba muchos enfrentamientos militares y a la fuerza. Le hago este contexto porque en dónde entra ya lo privado. Y acá hago referencia a algunos grupos de multimillonarios en el planeta Tierra, caso sea el señor que usted habla tanto, el señor Soros. Mete la mano en muchas partes, ahí lo vi metido en Nicaragua, en Honduras. ¿Será que hay algunos grupos económicos por encima de los estados, países, que quieren reorganizar todo este orden mundial? Nacho, le complemento, las famosas 13, 20, 300 familias que dicen que son las más poderosas del mundo. Bueno, ahí hay dos preguntas, las dos buenísimas. Yo creo que necesariamente hay que entender que la repartición de recursos a nivel mundial con la globalización también cambió y se han concentrado gran parte de los recursos en muy pocos a nivel global. Ese no era el caso del siglo pasado, donde muchos de los recursos estaban en los países del norte, sobre todo, en varias manos. Ahora también están en los países del norte, algunos en los países del sur con excepciones, pero están en muy pocas manos. O sea que yo creo que es muy importante entender, ¿sí?, que estas personas tienen una influencia enorme sobre nuestras vidas, sobre todo desde el punto de vista mediático, que es una de las grandes armas del globalismo. Cuando digo influencia enorme es que los poseen, ¿no es cierto? Se habla del más del 90% de los medios de información a nivel global, ahora resumidos a 6 corporaciones informativas. Y estas corporaciones informativas son las que nos dan absolutamente todo lo que creemos saber, ¿no es cierto? En América Latina el monopolio es total, hay mucha literatura en relación con los monopolios mediáticos. Hoy hay un monopolio mediático del globalismo muy grande, por ende una amenaza informativa a lo que es el Estado-Nación, cuyos representantes son en este momento, sobre todo en Estados Unidos, el actual presidente Donald Trump, que ha hablado abiertamente de su animadversión contra el globalismo y lo ha dicho en las Naciones Unidas y en otros foros, pero también está en Gran Bretaña, está Australia, están varios países detrás de la cortina de hierro como Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, ¿sí? Y ahí podemos llegar a Soros, ¿no es cierto?, del cual he hecho varios programas y pueden encontrarlos en mi canal de YouTube, inclusive una investigación bastante larga sobre su poder económico, sus causas y su influencia en América Latina y en el fenómeno de la droga en Colombia y en la región. Sí, efectivamente, las personas que están detrás del globalismo y que hoy día salen a la superficie, el globalismo entendido, perdón, un paréntesis, como un proceso que no es que surgió ahora y ustedes, porque algunos puede ser la primera vez que oigan sobre este fenómeno, no es que haya surgido hoy, viene silenciosamente implementándose a través de medios de comunicación, de cambios culturales, y lo vemos en muchos ámbitos, como el de la migración, la promoción de la migración, de mezcla cultural. En los canales de televisión vemos cómo se promueven ciertas causas de minorías, que uno esté de acuerdo o no con estas causas. Lo que la gente tiene que entender, y lo que la gente de esas causas tiene que entender, es que es una instrumentación, que son instrumentos para romper obviamente el orden establecido, y muchos, la mayoría, por no decir todos, todas esas causas las defiende el señor Soros, como mencioné, pero muchos otros y digo que salen a la superficie porque son hoy en día los enemigos del actual presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? No solamente porque se llama Donald Trump, sino porque como este proceso del globalismo, ¿no es cierto?, acompañado de la globalización tecnológica, viene desde hace más de 20 años, y venía bien. Barack Obama fue el primer presidente globalista que le abrió la puerta a Soros y a otras fortunas que mencionaremos ahora.
Llegó Trump, que nadie se esperaba que fuera elegido, obviamente, y creó una especie de talanquera, una traba. O sea, de ahí que haya tanta oposición, no solo a él como persona, sino a él como siendo el presidente del país más poderoso del mundo, el gran representante del Estado-Nación. ¿Quiénes son los enemigos de Donald Trump en este momento en términos del mundo financiero? Y respondo a la primera pregunta, sí, ya no son solo los gobiernos los que manejan la suerte del mundo, y eso lo dice muy bien una comisión que se llama la Comisión Trilateral, fundada por la Fundación Rockefeller, donde están los grandes sabios planetarios, muy vinculada al World Economic Forum y a otros foros, cuando dicen que ya los actores no son los gobiernos, los que gobiernan el Estado-Nación, sino que hay, como mencioné anteriormente, corporaciones multinacionales que son supranacionales y grandes ONGs, ¿no es cierto? Enormes ONGs como las de George Soros, que tienen presupuestos más grandes inclusive que muchas agencias de las Naciones Unidas, que son las que por eso se necesita un nuevo orden. ¿No es cierto? Que no pueden ser los gobiernos que deben seguir decidiendo lo que pasa porque están decidiendo solo por los intereses de su nación, con sus límites geográficos, y que por ende, para poder involucrar a estas otras fuerzas como las corporaciones multinacionales y las ONGs, pues hay que salir del Estado-Nación y crear un gobierno global. Y esto es una realidad que estamos viviendo gota a gota, día tras día, y lo vemos en el Pacto Global de Migración, con un secuestro total de las organizaciones internacionales. Yo trabajé con la ONU en varios continentes durante 20 años. La ONU que yo conocí no estaba todavía en eso, yo salí en el 2006 más o menos, y esta ONU nueva, a la cual mencioné yo, Barack Obama le abrió las puertas a estas grandes ONGs para que tuvieran influencia, pues está teniendo una incidencia muy grande acompañada de estos magnates. Estos magnates, por ejemplo, el ejemplo más claro es el de la OMS. La OMS tiene un financiamiento al 40-45% por parte de la Fundación Bill and Melinda Gates y por el Gavi Alliance, que son básicamente hacen que una organización multilateral pública, ¿no es cierto?, esté financiada con fondos privados y que por ende pierda la naturaleza de su misión original, que es la de servicio público sin ningún tipo de intereses privados involucrados. El de la OMS es muy claro, pero se ve en todas las organizaciones la participación no solamente de capitales privados, pero también de capitales de ONGs, que son realmente capitales privados al fondo. Entonces, ¿a quién tenemos contra Trump? Pues tenemos nada más y nada menos que a Jeff Bezos, uno de sus grandes enemigos, dueño del Washington Post. También tenemos a George Soros, que, como digo yo, que tiene tal vez la persona con más poder en la prensa a nivel global. Un título que sale aquí, lo podemos ver el mismo título en Madagascar, Tailandia, Colombia y Argentina. El mismo título, la gente tiene que entender ese fenómeno mediático y de información que es tan importante porque es el que ellos dominan y por ende tenemos un solo lado de la historia. Soros, dueño del New York Times, con acciones en absolutamente todas las cadenas de televisión. Se habla, como dije, del monopolio de la información a nivel global y en Estados Unidos con muy pocas excepciones. CNN, todos los canales, etcétera, etcétera.